El día de hoy nosotros vamos a revisar las ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones, pero para ello vamos a utilizar componentes vectoriales en función de los ejes coordenados X y Y, es decir, en el plano. Como lo mencionaba, pues revisaremos equilibrio de una partícula, diagrama de cuerpo libre y los sistemas de fuerza coplanar, es decir, fuerzas en dos dimensiones. Primero hay que decir que una partícula es un punto donde concurren todas las fuerzas. Esa es la definición de una partícula. Es un punto donde concurren todas las fuerzas. Y para que esa partícula esté en equilibrio, la sumatoria de las componentes de fuerza en X debe ser igual a 0. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0. Y colocamos una flechita hacia la derecha, lo cual quiere decir que si la componente de la fuerza va hacia la derecha es positivo, y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, se coloca una flechita hacia arriba, lo cual quiere decir que si la dirección de la fuerza va hacia arriba es positivo, y hasta acá nosotros estamos en dos dimensiones, es decir, que estamos en el plano XY. Cuando entre una tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en Z, igual a 0, nosotros con las tres, entonces ya aquí estamos en tres dimensiones, es decir, en el espacio. Y para poder determinar que esos puntos, el equilibrio de ese punto que se idealiza como una partícula, todas las fuerzas deben concurrir en ese punto. Y en últimas nos van a quedar, si estamos en dos dimensiones, dos ecuaciones. Una ecuación de las componentes de las fuerzas en X, una ecuación de las componentes de las fuerzas en Y. Si estamos en dos dimensiones, nos quedarán dos ecuaciones de equilibrio estático. Por ende, tendremos dos incógnitas a determinar. O si estamos en el espacio, vamos a tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en Y igual a 0 y en Z igual a 0, tres ecuaciones de equilibrio estático, y esas ecuaciones deben tener tres componentes alrededor, o tres incógnitas, y para que se pueda solucionar el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Entonces, si estamos en el plano, tendremos dos incógnitas y dos ecuaciones de equilibrio estático. Pero si estamos en el espacio, tendremos tres incógnitas y tres ecuaciones de equilibrio estático. Recordemos que en álgebra lineal nos decían a nosotros que para poder resolver un sistema de ecuaciones, el número de ecuaciones de equilibrio estático tenían que ser igual al número de incógnitas. El objetivo de la clase del día de hoy es que los estudiantes puedan construir los diagramas de cuerpo libre de una partícula y aplicar
ecuaciones de equilibrio estático para resolver problemas en dos dimensiones. Y ya en la próxima ecuación, pues vamos a hacer diagramas de cuerpo, en la próxima clase vamos a hacer diagramas de cuerpo libre, pero en tres dimensiones. Generalmente lo que se determina son tensiones o compresiones en ciertos elementos, que las partículas trabajan a cargas de tensión o a cargas de compresión, y ya explicaremos con el desarrollo de ejercicio qué es una carga de tensión o qué es una carga de compresión, para poder determinar cuál es la fuerza interna que se desarrolla en el elemento. Entonces, esas fuerzas internas que se generan por las fuerzas externas que actúan, lo mencionaba el compañero, pues las fuerzas externas son el peso propio o una fuerza externa, agarrar un cable y alarlo. Entonces esa es una fuerza externa de tensión que se genera, y esa fuerza genera una fuerza interna en ese cable. Esos elementos generalmente tienen una resistencia, y si la fuerza externa que se le aplica a ese cable es mayor a la resistencia o a la capacidad que tiene ese elemento, el cable se revienta o falla. Entonces, siempre una condición de los elementos de las estructuras, como un cable, es que su resistencia o su capacidad mínimo sea igual a la fuerza externa actuante. Dentro de las actividades que vamos a revisar el día de hoy está un cuestionario tipo taller o de lectura. Entonces nosotros en principio vamos a comenzar con un cuestionario, el cual ustedes responden por intuición, o al final de la clase pueden resolverlo porque ya sea la explicación. ¿Cuáles son las aplicaciones reales de equilibrio de fuerzas en una estructura, en un elemento, en una partícula? Entonces vamos a mostrar un ejemplo de equilibrio de cuerpo de una partícula. Por ejemplo, esta imagen que se muestra acá. Entonces acá nosotros tenemos una partícula que es un punto. En ese punto concurren varias fuerzas. Entonces acá se va a generar el peso de toda esa losa que está ahí, o de todo ese elemento que está sosteniendo. Ese va a ser W. Entonces cuando nos hablan de W ya sabemos que es el peso o masa por gravedad, que es si esto tiene un peso hacia abajo. Cambiar de color para que se vea mejor. Entonces si esto tiene un peso hacia abajo, entonces lógicamente hacia arriba él reacciona con un peso. O sea, hay un punto donde concurren todas las tensiones de esos cables. Entonces para ese cable que se muestra allí, nosotros vamos a tener que se genera una tensión en este cable, que se genera una tensión en este cable, y que se genera una tensión en este cable. Y si bautizamos puntos, este punto como el punto A, este punto como el punto B, y este punto de acá como el punto C, en cada uno de esos cables se puede generar una TA, la letra T que hace referencia a tensión, la tensión del cable A. Por acá una TB, la tensión del cable B. Y por acá una TC, la tensión del cable TC. Entonces este es el diagrama de cuerpo libre. DCL es diagrama de cuerpo libre del punto A. O de la partícula A, si bautizamos, digamos
que no sea A, sino diagrama de cuerpo libre del punto D. Vamos a utilizar este punto de acá como el punto D, ya este punto de acá como el punto D. Entonces será el diagrama de cuerpo libre del punto D. En este caso estamos en tres dimensiones. Entonces es una aplicación real de un diagrama de cuerpo libre de unos cables que soportan un peso, y lo que se hace es que se busca un punto donde concurran todas esas fuerzas de tensión acá a este punto, y como este es un valor conocido del peso, entonces si hacia arriba está el peso, hacia abajo debe estar el peso, para que esto debe estar en equilibrio, y estas son las tensiones de cada uno de los cables. Ese es un ejemplo sencillo. Entonces si, por ejemplo, nos dicen los cables son hechos de acero, una referencia a acero, digamos que cables hechos de acero A36. Entonces el proveedor nos dice a nosotros, listo, es un acero que tiene una resistencia, que tiene una capacidad de cierto valor límite, y si el peso que se le está colocando a estos cables excede cuando se transmite a cada uno de ellos, alguno de esos cables va a fallar. Si la tensión que puede soportar alguno de esos cables es menor que la capacidad o la resistencia que tenga el material para el cual son hechos. Entonces con eso, para eso es importante conocer esa capacidad o esa resistencia de esos cables. También vamos a revisar el qué, por qué y el cómo de los diagramas de cuerpo libres de partículas, cuáles son las ecuaciones de equilibrio estático que se utilizan, análisis de poleas, un cuestionario conceptual, resolución de problemas, y al final un cuestionario de atención como para verificar muy rápidamente que los conceptos quedaron claros. O sea, acá hay un quiz de lectura, que como decía, una vez explicado la clase, ustedes podrán responderlo. Entonces, la primera pregunta es una pregunta que dice, cuando una partícula está en equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es igual a la primera opción, una constante; la segunda opción, un número positivo; la tercera opción es 0; la cuarta opción, un número negativo; y la quinta opción, un entero. Pensaría que, de acuerdo al curso de física mecánica, yo podríamos resolver, o ya lo había explicado en la clase, en la diapositiva anterior. Entonces, cuando una partícula está en equilibrio, la suma de sus fuerzas, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál creen que sea? Una constante, un número positivo, 0, un número negativo, un número entero. Muchas gracias, David. La respuesta es 0. Entonces, una partícula está en equilibrio, gracias Alejandro, cuando la suma de sus fuerzas es igual a 0. La segunda pregunta, para una polea y un cable sin fricción con esa polea, las tensiones en los cables T1 y T2. Entonces tenemos el cable T1 y tenemos el cable T2, que tiene un ángulo de inclinación con respecto al cable T1. La relación que existe entre ellas es, la tensión del cable 1 es mayor a la tensión del cable 2. La tensión del cable 1
es igual a la tensión del cable 2. La tensión del cable 1 es menor o igual a la tensión del cable 2 y la tensión del cable 1 es igual a la tensión T2 por seno del ángulo. Creo que esto también se las explicaron en su curso de física mecánica. ¿Cuál creen que sea? Cuando nosotros tenemos unos cables que pasan por una polea y no hay fricción en esa polea. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, cuando eso sucede, la tensión de los cables es iguales. No va a depender del ángulo de inclinación. O sea, T1 tiene la misma tensión que el cable T2. Esto aquí es T2. Bueno, ya ahí la resolvimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué aplicaciones en la vida real tiene esto? Ya lo mencionaba, por ejemplo, si nosotros tenemos un puente grúa o una grúa que sostiene un elemento, entonces ese elemento va a tener un peso, entonces ese peso de ese elemento actúa hacia abajo y recordemos que el peso se representa con la letra W y que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces W es la convención de peso, M es intensidad de materia, es decir, que está en kilogramos, que es distinto de kilogramo fuerza, es la masa. Masa es medida de cantidad de materia expresada en kilogramos, que es diferente al kilogramo fuerza, que es unidad de fuerza. Este kilogramo es unidad masa. Y G es la aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el peso siempre actúa hacia abajo. Entonces para que esto esté en equilibrio, si hacia abajo actúa W, hacia arriba va a actuar también W, o sea que hacia arriba va a actuar W, de acuerdo a lo que mencionábamos. Para que ese sistema esté en equilibrio, aquí vamos a hacer referencia al eje Y. Entonces acá tendremos nuestro eje Y y hacia acá tendremos nuestro eje X. Para que esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces aquí se tiene que hacia abajo está W, acá faltó colocar el signo más, y hacia arriba está W, como está hacia abajo, este W es negativo y menos W más W es igual a 0. Entonces ese W que está aquí en negro equivale a la tensión que se genera en este cable que está aquí. O sea, este W es lo mismo que si nosotros reemplazáramos esto acá por T, así como se muestra acá en esta figura, ¿sí? Entonces acá tenemos hacia arriba la tensión del cable y hacia abajo W, que generalmente es conocido. Entonces si hacemos el equilibrio, podemos establecer que la tensión de T es igual a W. Entonces si hacemos el equilibrio, acá de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo que vaya hacia arriba lo colocamos como positivo. Entonces esta flecha va hacia arriba, que es una variable
desconocida que es T, y T es la tensión del cable, y esta flecha que va hacia acá va hacia abajo. Como va hacia abajo es menos, y vale W menos W igual a 0. W es un valor conocido. Esto que está restando acá va a pasar de este lado a sumar. Allí tendremos entonces que la tensión es igual a W. ¿Qué sucede? Que tendremos que conocer cómo se transmite ese peso a cada uno de los cables. O sea, acá tenemos 3 cables. Este cable que está acá, que le podemos colocar un nombre, podemos bautizarlo como la tensión del cable A. El otro lo colocamos en negro, entonces acá tendremos este cable de acá, la tensión de ese cable negro, y el otro en azul, la tensión de ese cable que se muestra ahí. Y el equilibrio nosotros lo vamos a determinar para la partícula en donde concurren todas esas fuerzas, y todas esas fuerzas están concurriendo en este punto que dibujo acá en rojo. Y le podemos decir a esa partícula, bautizarla con un nombre cualquiera. Digamos que esa partícula se llama el punto A. Entonces están concurriendo todas las fuerzas en un solo punto, en el cual debe haber una conocida para poder determinar las fuerzas de las otras. Entonces, ¿cuál es conocida? La tensión del cable, y la tensión del cable la habíamos calculado acá y vale W, un valor cualquiera, 10 kilogramos fuerza, la tensión de ese cable, que sea igual al peso. Entonces acá estará nuestro peso. Si W es 10 kilogramos fuerza, esos 10 kilogramos se van a distribuir a cada uno de esos cables. Entonces esos 10 se distribuyen a cada uno de esos cables, al cable verde, al cable negro y al cable azul. Y cuando aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático, podemos determinar cuánta parte de toda esa tensión del cable se va a cada uno de los elementos. Entonces es una aplicación, una grúa. Esta es una de las aplicaciones, una grúa que está levantando una carga, y se va a decidir si las correas que sujetan la carga al gancho van a fallar o no. Se debe conocer entonces las fuerzas en cada una de las correas que soportan el peso de ese carrito que está aquí en la parte inferior. ¿Cómo se pueden determinar? Entonces, estas se pueden determinar con el equilibrio de fuerzas. Entonces, en ese caso, tendremos que, como se ve que está en 3 dimensiones, aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Cómo se pueden determinar? Pues simplemente la tensión o la fuerza que se transmite a cada una de esas correas con las ecuaciones de equilibrio estático. Esa es una aplicación en la vida real, ¿no? Entonces, si sabemos cuánto soporta, cuánto es capaz de soportar cada uno de esos cables, su resistencia o su capacidad está dada por los proveedores. Entonces, dependiendo de qué material sean las correas, el proveedor nos dice, bueno, esta correa soporta tanta fuerza. Y cuando nosotros hacemos el cálculo de cuál es la fuerza que se va a cada uno de los elementos de esa correa, comparamos si la resistencia que soporta la correa es menor o mayor que la fuerza
que puede soportar. Entonces eso nos sirve a nosotros para determinar cuál es el peso que puede soportar esas correas que estamos colocando o cuál es el peso que puede soportar este cable de acá. Bueno, este es otro tipo de ejemplo de diagrama de cuerpo libre. Entonces por acá este puente grúa o esta grúa está soportando el peso de este elemento, de este carrete. O sea, acá tendremos que el peso de este carrete se va a concentrar en su centro de gravedad. Entonces acá estará el peso de este carrete W y que lo está soportando. Ese peso está siendo soportado por estos cables que están acá. Es decir, que acá se va a generar una tensión en el cable que tiene un nombre. Entonces digamos acá que se va a generar en TAD. Entonces igual, para que eso esté en equilibrio, lo que está hacia abajo debe ser igual a lo que está hacia arriba. Entonces acá tendremos que por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que todo lo que vaya hacia arriba sea positivo, por ende lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. Entonces acá tendremos que hacia arriba va TAD, la dirección es con la punta de la flecha va hacia arriba. Entonces como eso va hacia arriba tendremos TAD y la punta de la flecha que va hacia abajo es W. Entonces como W va hacia abajo es menos W es igual a 0. Esto que está restando pasará para acá a sumar. Entonces allí tendremos que TAD es igual a W. Ahora necesitamos saber el diagrama de cuerpo libre de una partícula. Para este caso, la partícula, el punto donde concurren las fuerzas es este punto rojo, y las fuerzas que están concurriendo ahí son las tensiones de estos cables. Entonces acá vamos a tener la tensión del cable AB y por acá vamos a tener la tensión del cable AC. Esta será la tensión del cable AC y la otra será la tensión del cable AB. Entonces construimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces diagrama de cuerpo C libre de el punto A. Acá está nuestro punto A. Hacia arriba tenemos la tensión del cable AD, que ya es conocida, esta tensión del cable AD que equivale a W, y hacia abajo tendremos las tensiones de los cables AB, que va a ser desconocida, entonces esta va a ser desconocida, y la tensión AC, que también va a ser desconocida. Ahí tendremos entonces nosotros por acá la tensión del cable AC, que va a ser un valor desconocido. Acá vamos a tener la tensión del cable AB, que va a ser un valor desconocido, y W, que es la tensión del cable AD, es un valor conocido. Entonces, cuando aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático, para este caso, como estamos en el plano XY, para poder determinar la tensión que se va a cada uno de esos cables por soportar el peso de ese carrete, entonces aplicamos
las ecuaciones de equilibrio estático, que en el plano son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, si la punta va hacia la derecha es positivo, y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que va hacia arriba si la punta de la flecha va hacia arriba. Entonces, para un carrete de un peso dado o conocido, ¿cómo se encontrarían las fuerzas en los cables AB y AC? Entonces ya lo mencionamos con el diagrama de cuerpo libre de la partícula A. Si se diseña una barra espaciadora, como la que se muestra en la figura, entonces se deben conocer las fuerzas para asegurarse que el elemento no falle. Entonces podríamos tener otro diagrama de cuerpo libre, y ese sería el diagrama de cuerpo libre del punto B. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre de mi punto B, lo voy a hacer acá. Entonces en ese diagrama de cuerpo libre de mi punto B, aquí voy a tener la tensión del cable AB. Voy a tener por acá la tensión de este cable, que lo dibujo por acá en verde. Entonces este cable aquí, vamos a decir que eso es TB, y nos haría falta conocer entonces la fuerza que se genera en este elemento horizontal, que es esta barrita de acá. Y ese va a ser el diagrama de cuerpo libre del punto B. Y podríamos conocer entonces cuál es la fuerza que se transmite a este elemento horizontal que está acá. Otra aplicación, por ejemplo, si nosotros tenemos un barco y ese barco se ancla en un muelle, entonces se va a sostener por medio de cables, y esos cables tienen una resistencia. Entonces se conoce esa resistencia, en ese caso que la capacidad a la tensión que tiene ese elemento es de 50 kilonewton. Aquí para ese cable hay un valor que es conocido. Entonces acá tendremos el valor de este cable que es conocido, que es la capacidad o la resistencia. Acá está la tensión del cable AB, valor conocido, tensión de ese cable de 50 kilonewton. Y hay unos cables que sostienen dos puntos del barco para que el barco no se mueva. Pues acá tendremos un punto en común, que es el punto B, y allí podemos tener el diagrama de cuerpo libre para determinar la tensión que se genera en el cable AD y poder determinar la tensión que se genera en el cable AC. Entonces, mi punto donde concurren todas las fuerzas es el punto, digamos que este es el punto B, y tendremos entonces
que determinar la tensión que se transmite al cable BCE y la tensión que se transmite al cable BD. Y ahí tendríamos el diagrama D de diagrama, de cuerpo, C de cuerpo, libre de el punto B. ¿Y cómo determinamos la tensión que se transmite a los cables BC y BD? Con las ecuaciones de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, que es este ejemplo que está acá. Entonces, la fuerza dada ejercida sobre el colgante del remolque de un barco, y la idea es determinar cuáles son las fuerzas en los cables y qué tamaño de cable se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, hay algo que en el próximo curso de mecánica de materiales y laboratorio ustedes van a revisar, que se denomina esfuerzo. Entonces el esfuerzo es una fuerza dividida sobre el área. Y si nosotros sabemos que el cable tiene una resistencia o un esfuerzo, digamos por ejemplo, esfuerzo es una fuerza dividido sobre un área. Entonces, si conocemos cuánto es la capacidad o la resistencia, que nos digan, por ejemplo, que el esfuerzo del cable o la capacidad, eso se llama esfuerzo de fluencia, FY, sea de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Al utilizar esa fórmula de esfuerzo que se está empleando ahí, entonces sabemos que esfuerzo es igual a fuerza, que lo voy a determinar como P, dividido sobre área. Y si ese esfuerzo es un valor conocido, que es la capacidad que tiene ese cable, que para este caso lo denominamos Y, FY o esfuerzo de fluencia, nosotros al reemplazar esto por FY, nos va a quedar que FY es igual a P sobre A. ¿Y P qué es? P es la fuerza interna que se transmite a cada uno de estos cables. Entonces, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto B, vamos a saber de estos 50 cuánta cantidad se transmite a este cable y cuánta cantidad se transmite a este cable. Por ende, esta fuerza P va a ser un valor conocido. Del diagrama de cuerpo libre del punto B, nosotros podemos conocer esta P, que la vamos a llamar la tensión de BC, que en principio es desconocido, pero cuando aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático, este P lo hallamos y este TBC va a ser un valor. Entonces ya pasa a ser conocido el FY, que es la capacidad o la resistencia que tiene el cable, y P, que es la tensión del cable BC cuando aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático para el diagrama de cuerpo libre de B. Entonces podremos tener que es conocido FY igual a alguna de las tensiones, digamos que TBC. Cuando calculamos TBC, aquí va a haber un valor desconocido, que es el área que se le debe colocar a ese cable, el área mínima que se debe colocar a ese cable. Entonces despejamos los valores conocidos y nos va a quedar entonces que el área mínima que se le debe colocar a ese cable es la tensión o la fuerza que se va al cable BC
sobre Fy, que es la resistencia o la fuerza que se genera en ese cable. Si el cable tiene sección transversal circular, entonces simplemente reemplazamos aquí la fórmula de área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o pi por radio al cuadrado igual a TBC, que es un valor conocido, sobre Fy, y podemos calcular cuál es el diámetro mínimo que le tendríamos que colocar al cable BC para que ese cable no vaya a fallar por la fuerza de 50 kN que se transmite al cable BC. Entonces esta pregunta es, ¿qué tamaño de cable se debe utilizar? Entonces para eso debemos conocer el esfuerzo o la resistencia que soporta ese cable. En este caso la resistencia la llamamos Fy. Esta Fy es esfuerzo de fluencia y es la resistencia que tienen los elementos a la tensión, y son valores dados de acuerdo al tipo de material que se ha hecho el cable. Aquí coloqué un valor cualquiera, pero dependiendo del tipo de material con que se haga el cable, esos materiales tienen una resistencia. En ese caso, un valor que coloqué, 4200. Y con eso nosotros podemos hacer el predimensionamiento de las dimensiones de los elementos. Entonces, ¿cómo? Conociendo la capacidad o la resistencia o el esfuerzo que tiene ese material, conociendo la fuerza que se transmite a los elementos, y en últimas aplicando la fórmula de esfuerzo, que la van a revisar más adelante, esfuerzo que es una carga axial dividido sobre el área de la sección transversal. Nosotros para sistema de fuerzas coplanares, este es un ejemplo de fuerzas en dos dimensiones, o lo que se denomina coplanar. Pues significa que nosotros estamos trabajando en el plano X, XY. O sea, acá estaremos en X, en XY. Y para todo este conjunto que se muestra acá, esto no se va a mover, no se va a mover si está en equilibrio. Entonces también debe estar en equilibrio la partícula donde concurren todas las fuerzas. También estará en equilibrio la partícula donde concurren todas las fuerzas. Y para determinar las tensiones en los cables por el peso dado de un cilindro, es necesario aprender a dibujar los diagramas de cuerpo libre y aplicar las ecuaciones de equilibrio estático, que es lo que vamos a revisar. Entonces, ese diagrama de cuerpo libre, entonces en los diagramas de cuerpo libre se colocan las fuerzas, todas las fuerzas conocidas y las fuerzas desconocidas. Si hiciéramos el diagrama de cuerpo libre del punto A, entonces hay que buscar todas las fuerzas que concurren en el punto A. En ese punto A nos van a concurrir una fuerza que va aquí hacia abajo, que es una fuerza conocida, W, y W es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Entonces ahí vamos a tener el valor conocido del peso, entonces ese peso que es igual a una masa de 40 kilogramos multiplicada por la aceleración de la gravedad de 9.81
metros sobre segundo cuadrado. Entonces tendremos que el peso de ese cilindro va a ser ese producto, 40 por 9.81, 392.4 kilogramos masa por metro sobre segundo cuadrado, pero recordemos que kilogramos masa por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir Newton. Entonces ya ahí conocemos una de las fuerzas que actúa en la partícula A. Y las otras que son desconocidas, entonces son la tensión del cable AD y la tensión del cable AB. Tensión del cable AB y tensión del cable AC. ¿Cómo se idealiza la tensión? Entonces, la tensión se idealiza cuando nosotros tenemos una partícula. Si la fuerza sale, el elemento trabaja a tensión. Por ejemplo, para este caso, si sale del punto, el elemento trabaja a tensión. Sin importar que salga hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Podríamos tener este punto y que mi punta salga hacia la izquierda. Entonces, para los dos casos, la punta de la flecha sale de la partícula, entonces este elemento va a trabajar a tensión. Y para este caso, la punta de la flecha sale de la partícula, entonces este elemento también va a trabajar a tensión. A compresión, entonces a compresión pasa cuando el elemento entra a la partícula o la punta de la flecha entra a la partícula. Es decir, si yo aquí tengo mi partícula y la punta de la flecha entra a la partícula, ese elemento trabaja a compresión. En ese caso va hacia la izquierda, pero podría ir hacia la derecha si la punta de la flecha entra a la partícula. Mi elemento trabaja a compresión. O si le cambiamos el sentido, que para la partícula la punta de la flecha entre el elemento trabaja a compresión, o que entre la punta de la flecha mi elemento está trabajando a compresión para cualquiera de estos casos. En principio, cuando nosotros vamos a determinar las fuerzas de los elementos, le colocamos un sentido, generalmente a tensión. Fíjense acá que tenemos la partícula A y estamos diciendo que el elemento AB trabaja a tensión porque la punta de la flecha sale de la partícula.
y estamos diciendo que el elemento AC trabaja a tensión porque la punta de la flecha sale de la partícula. Y es lo lógico, porque los cables trabajan a tensión. Tensión es que el elemento se alarga. Compresión es que el elemento se acorta. Los cables solamente trabajan a tensión. No se van a cortar porque si uno coge un cable y le hace fuerza hacia adentro, no soporta nada, pero a tensión tienen una excelente capacidad. Acá entonces tendremos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre que tiene un valor conocido, que es el peso del cilindro, de 392.4 newton, y dos valores conocidos, que es la tensión AB y la tensión AC. Entonces, como tenemos dos incógnitas, TAB y TAC, vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio estático, porque estamos en el plano, y en el plano la sumatoria de fuerzas en X deben ser iguales a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y deben ser iguales a 0. Entonces de acá nos van a salir unas componentes vectoriales o unas componentes escalares. Recuerden que un escalar es un número, la definición que damos en la clase antepasada. Entonces, escalar es un número que puede ser positivo o negativo. Vector es una magnitud que tiene una dirección y sentido. Entonces, en el plano XY hay unos vectores que se llaman vectores unitarios y que para el eje Y se representa con la letra I y un sombrerito, y que para el eje J, el eje X, se representa con la letra J y un sombrerito. Son vectores unitarios, o sea que tienen magnitud de 1. Y cuando tomamos el escalar y lo multiplicamos por el vector unitario, entonces tendremos el vector a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Y el que va a lo largo del eje X, esto lo coloqué al revés, I y J. Este es I y este es J. Entonces nosotros podremos expresar las componentes cartesianas de la fuerza resultante en función de los vectores unitarios I o J, si estamos en el plano. Si estamos en el espacio, en función de I, J y K, que la K corresponde para el eje Z, cuando estemos en el espacio. El qué, por qué y cómo de un diagrama de cuerpo libre, FDB, lo que nosotros, diagrama de cuerpo libre, este FDB, pues que es la sigla en inglés, Free Body Diagram o diagrama de cuerpo libre. Entonces esos diagramas de cuerpo libre es lo que nosotros necesitamos para poder dibujar la estática de partículas. El diagrama de cuerpo libre, ¿qué es? Pues simplemente es un dibujo donde se muestran las fuerzas externas. El peso es una fuerza externa que actúa sobre la partícula o sobre un punto. ¿El por qué? Porque son la clave para que se escriban las ecuaciones de equilibrio que se utilizan para resolver las incógnitas. Esas incógnitas generalmente son fuerzas
o ángulos. O sea, puede ser una fuerza o puede ser la dirección que deseamos determinar de esas fuerzas que son desconocidas. ¿Cómo se hace? Ya lo habíamos explicado. Nos imaginamos una partícula como si estuviese libre de su entorno. En esa partícula se muestran todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Unas son fuerzas activas. Las fuerzas activas son fuerzas que quieren mover la partícula. Y las otras son fuerzas reactivas, que son las que tienden a resistir el movimiento y que impiden que la partícula se mueva. Este es el diagrama de cuerpo libre, ya lo habíamos dibujado. Acá tenemos la partícula A, donde concurren todas las fuerzas. Entonces acá tenemos la partícula A, donde concurren todas las fuerzas. Las fuerzas activas, que son las que tratan de mover el elemento. En este caso, esta fuerza va a ser el W, que es el peso del cilindro, o lo que acá le están denominando la fuerza Fc. Este es el peso. Y las fuerzas reactivas, que son fuerzas desconocidas, que van a ser la fuerza AB y la fuerza AD. Entonces ya lo explicábamos acá. Nosotros primero tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre del punto C. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto C, este punto que está acá, entonces vamos a tener que hacia abajo está el peso del cilindro, que será igual a 392.4 newton, 392.4 newton, y vamos a tener la tensión del cable AC. Lo que va a ser desconocido ahí es la tensión del cable AC. Entonces acá tendremos que esta es nuestra tensión del cable AC. Tenemos una fuerza activa de 392 que trata de mover la partícula, y una fuerza reactiva que impide que la partícula se mueva, que en este caso es desconocida y se llama TAC. Acá cuando aplicamos la ecuación de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, todo lo que vaya hacia arriba como positivo, hacia arriba está la punta de TAC, entonces es positivo, TAC, y hacia abajo el peso de los 392.4, como va hacia abajo es negativo, entonces menos 392.4 newton, y para que esto esté en equilibrio debe ser igual a 0. Nos queda entonces de ese despeje, lo que está restando acá pasará de este lado a sumar, por ende el TAC es igual a 392.4 newton. Permítanme un segundo.
Cuando a nosotros nos da un valor positivo, eso quiere decir que la dirección que habíamos asumido de la fuerza que es desconocida está ok. Entonces eso significa que la dirección TAC va saliendo. Y como va saliendo de la partícula, el cable AC trabaja a tensión. Primero construimos el diagrama de cuerpo libre del punto C. Ahora nos movemos a otro punto. Nos movemos al punto A. Entonces construiremos el diagrama de cuerpo libre del punto A, en el cual ya nosotros conocemos que el cable AC trabaja a tensión. Y cuando un elemento trabaja a tensión, debe salir de la partícula. Es la razón por la cual acá esta AC, que es de 392.4, se coloca hacia abajo porque el cable AC está trabajando a tensión. No sé si tienen dudas acá de esto. ¿Dudas, preguntas? Ahí tienen. Sí. Hacia arriba. ¿Cómo? Aquí. De D a A. La dibujamos mal entonces. Ah, ok, es que esto es AD. Gracias. Sí, la negra, AC. Mira, es que aquí están los puntos. AC. La escribí mal. Entonces, AC. AD. AB. La había escrito mal. Gracias. Ok, entonces TAC, AC es un solo cable y él trabaja a tensión. Cuando hago el diagrama de cuerpo libre del punto C, acá faltó colocar el punto C, entonces como es un cable trabaja a tensión, por eso la coloco saliendo. Cuando resuelvo la ecuación de equilibrio estático de sumatoria de fuerzas en Y, que es la única que aplica, nos damos cuenta que TAC es positivo, significa que TAC va hacia arriba. Entonces, como va hacia arriba y sale de la partícula, TAC es a tensión. Ahora, como es a tensión, si yo me muevo al punto A, debe salir del punto A. O sea, cuando voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre del punto A, uno pensaría, bueno, entonces esta flecha que está aquí la debo colocar entrando. Pero no la coloco entrando. ¿Por qué? Porque mi cable AC está a tensión. Y recuerden que a tensión debe salir de la partícula. Entonces, de esa manera construimos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nos imaginamos un punto totalmente libre. En ese punto colocamos fuerzas concurrentes. Siempre hay una fuerza activa, que para este caso es la tensión del cable AC, y hay unas fuerzas reactivas, que será la fuerza AB y la fuerza AD, que impiden que la partícula A se mueva. Y
Por último, se deben identificar todas las fuerzas, entonces aquí se deben mostrar todas las fuerzas, las magnitudes, las direcciones conocidas y mostrar las variables conocidas y desconocidas. En este caso, la variable conocida es la tensión del cable AC de 392.4 newton y las desconocidas es la fuerza AB y la fuerza AD. Y ya lo que viene es aplicar las ecuaciones de equilibrio estático, y cuando aplicamos esas ecuaciones de equilibrio estático, para este caso, como tenemos dos incógnitas, nos deben salir dos ecuaciones de equilibrio estático para poder solucionar el sistema en el cual una de las fuerzas conocidas es la fuerza AB, que aquí la llaman FB, y AD, que aquí la llaman FD, y la conocida es 392.4. ¿Qué se debe cumplir? Como la partícula A se encuentra en equilibrio, la fuerza neta en el punto A debe ser igual a 0, o su resultante debe ser igual a 0. Lo cual significa que la suma de las componentes vectoriales de FB más la suma de las componentes vectoriales de FC más FD debe ser igual a 0. O lo que es la suma de sus componentes vectoriales debe ser igual a 0. O si lo expresamos en función de componentes vectoriales unitarias, vamos a tener que la suma de todas las componentes de las fuerzas multiplicadas por I más la suma de todas las componentes de la fuerza multiplicada por J debe ser igual a 0 o 0I o 0J. Eso quiere decir que la suma de todas las componentes X escalar, cuando la multiplico por el vector unitario Y, eso debe ser igual, su fuerza resultante, a 0I. O que la suma de todas las fuerzas en Y escalar multiplicado por el vector unitario J, eso debe ser igual a 0 J. Este número, la suma de todos estos números son escalares. Cuando lo multiplico por el vector unitario, entonces tengo el vector unitario a lo largo del eje Y. La suma de todas las componentes de Y es escalar. Cuando lo multiplico por J, entonces acá tengo la componente vectorial a lo largo del eje Y, porque está multiplicado por I. O expresado de manera escalar, la suma de todas las componentes de la fuerza X igual a 0 y la suma de todas las componentes de las fuerzas Y debe ser igual a 0. Estos se denominan ecuaciones de equilibrio estático y son las que se utilizan para resolver hasta dos incógnitas. ¿Sí? Entonces debemos tener, si estamos en el plano, dos ecuaciones de equilibrio estático y dos incógnitas. Recordemos que si nosotros tenemos un vector, entonces digamos que ya sabemos que vector tiene dirección, sentido y magnitud. Entonces acá podemos tener un vector que tenga un ángulo con respecto
al eje X, entonces mi vector tiene una dirección y la dirección es el ángulo. Para este caso, digámosle a este ángulo que sea teta. Ángulo teta, y ese vector puede tener una magnitud A. Entonces, si deseo expresar ese vector en función de los vectores cartesianos, entonces se forma un triángulo que tiene por acá una componente X y por acá una componente Y. Entonces tendremos que esto tiene una componente AX escalar y tiene una componente AY escalar. Si deseamos expresar ese vector A en función vectorial, entonces es como si tuviéramos mi vector A es igual a AX, esto es escalar, pero si deseo que sea vectorial, lo multiplico por el vector unitario Y, más la componente AY, y esa componente AY, si deseo que sea vectorial, la multiplico por el vector unitario J. Entonces, acá tengo mi vector A en función de sus componentes AX escalar por el vector unitario Y, AY escalar por el vector unitario J. Entonces nosotros tendremos que descomponer esos vectores en las fuerzas que le correspondan. Entonces, sabemos que si va hacia la derecha es positivo, de acuerdo a las componentes del plano. Si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo, o si va hacia la izquierda es negativo. Cuando las convenciones del plano cartesiano, entonces nosotros tenemos varios cuadrantes. Entonces acá tenemos el eje X y el eje Y. Entonces en el primer cuadrante las componentes son positiva para X, positiva para Y. En el segundo cuadrante las componentes son negativa para X, positiva para Y. En el tercer cuadrante, las dos son negativas, negativa para X y negativa para Y. Y en el cuarto cuadrante, positiva para X y negativa para Y. Entonces son las componentes. ¿Listo? Entonces, si un vector solamente va a lo largo de un eje, tendrá su vector unitario. Por ejemplo, acá, como FD, entonces va hacia la izquierda, solamente va a lo largo del eje X y la punta va hacia la izquierda es negativo, entonces esto será FD por menos I, o menos FD por I, componente vectorial. Este que va aquí hacia abajo, la punta va hacia abajo, entonces será menos FC, J porque va a lo largo del eje Y. Entonces recordemos, en X el vector escalar unitario es el vector unitario es Y. En Y el vector unitario es J. Si va hacia la derecha, el X es positivo; si va hacia la izquierda, el X es negativo. En este caso, solamente va hacia abajo, o sea que no tiene componente escalar en la dirección X porque va en una sola dirección,
pero acá nuestro FB sí tiene componente en X y tiene componente en Y. Entonces ahí nos acordamos de cómo calcular esas componentes con la ley de los senos y los cosenos. Voy a recordarlo, no está de más. Entonces cuando tenemos triángulos rectángulos, si tenemos un triángulo rectángulo, esos triángulos tienen un ángulo de 90 grados. La diagonal, que es H, denominada hipotenusa, un lado se denomina cateto, el otro lado se denomina cateto, y podemos colocar unos ángulos. Entonces por acá ángulo beta y por acá ángulo alfa. Si está frente al ángulo se llama cateto opuesto. Entonces por ejemplo acá para B, el que está al frente del ángulo beta es B, entonces mi cateto opuesto es B. Y si está pegado al ángulo, se llama cateto adyacente. Si tomáramos el ángulo alfa, el cateto opuesto es el lado A, porque está enfrente del ángulo, y el que está pegado al ángulo alfa es B, ese se llama cateto adyacente del ángulo alfa. Y utilizamos las funciones cosenos, entonces coseno del ángulo beta es igual al lado adyacente dividido sobre la hipotenusa. En el caso de los lados, entonces aquí tendremos coseno de beta, el lado adyacente, o sea, el lado que está pegado a beta es A, entonces aquí tendremos A, dividido sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es H. Entonces podemos hallar la componente A, entonces acá tendremos que A es igual a H por coseno de beta. O podríamos decir seno de beta. Entonces seno es el lado opuesto dividido sobre la hipotenusa y el lado opuesto es el que está frente al ángulo beta, en este caso, es decir, B. Entonces tendremos que el seno de beta es igual al lado opuesto, que para este caso es B, dividido sobre la hipotenusa. Entonces acá podremos tener que B es igual a H por seno de beta. O si utilizáramos el ángulo alfa, el coseno de alfa es igual coseno, lado adyacente, el que está pegado al ángulo, entonces adyacente, dividido sobre la hipotenusa. Es decir, que coseno de alfa va a ser igual al lado adyacente al ángulo alfa, que es B, el que está pegado al ángulo, sobre la hipotenusa. Entonces acá tendremos que B es igual a H por coseno de alfa. O sea, B es igual a H por coseno de alfa, o B es igual a H por seno de alfa. Tiene el mismo valor.
Y cuando aplicamos la función seno de alfa, entonces seno es el lado opuesto o que está al frente del ángulo dividido sobre la hipotenusa es decir que acá tendremos seno de alfa igual al lado opuesto, que para ese caso es A, dividido sobre la hipotenusa, que es H. Entonces de acá nosotros vamos a tener que A es igual a H multiplicado por seno de alfa. Es decir que A es igual a H por seno de alfa, o A es igual a H por coseno de alfa. Y esas serán las componentes si expresáramos vectorialmente el vector H. Entonces H será a multiplicado por I, vectorialmente H igual a multiplicado por I más B multiplicado por J. O sea, acá tenemos el escalar A que es H por seno de alfa o H por coseno de beta multiplicado por el vector unitario I más B, que es el escalar B de H por seno de alfa o H por coseno de alfa, y J es el vector unitario. Si expresamos los vectores de cada una de esas fuerzas, entonces vamos a tener lo siguiente. Si expresamos Fc en función vector, entonces Fc solamente va a lo largo del eje Y negativo, o sea que en X no tiene, eso va a ser 0 multiplicado por el vector unitario Y, menos porque va hacia abajo, menos 392.4 vector unitario J, y todo eso está multiplicado por la unidad de Newton. Entonces ya expresamos nuestro vector Fc de manera vectorial. En X no tiene componente, es 0. En Y va hacia abajo, como va hacia abajo es menos, su valor es 392 y va a lo largo de J, Newton. Si expresamos el vector Fd, entonces al expresar el vector Fd, nosotros tendremos que para Fd tiene componente hacia la izquierda de Fd, entonces como va hacia la izquierda es menos Fd, y está en el eje X, va multiplicado por Y, más en Y no tiene componente, entonces es 0, o sea que esto es J. Y nos falta Fb, entonces acá tendremos Fb, el Fb tiene esta componente X hacia la derecha,
y tiene esta componente y hacia arriba, o sea que ahí vamos a tener fbx y vamos a tener fby. De acuerdo a lo que explicaba, esto de acá es fb. Entonces la componente fbx de la fuerza fb, ¿a qué va a ser igual? ¿A fb por coseno de 30 o a fb por seno de 30? Correcto, y va hacia la derecha. Entonces aquí tendremos la componente escalar x es fb por coseno de 30 grados, es mi componente escalar fbx. ¿Y en qué sentido va? El sentido va hacia la derecha. Y la componente de y, fby, es igual a fb por seno de 30. ¿Y en qué sentido va? Va hacia arriba. O sea, acá están los sentidos. Este va hacia la derecha la punta, este va hacia arriba y ya tendremos entonces la componente vectorial del vector fb. O sea que acá nos va a quedar que fb vectorialmente va a ser igual a su componente x, fb por coseno de 30, entonces aquí tendremos fb por coseno de 30 grados, y como va a lo largo del eje x, lo multiplico por el vector unitario y. Ahora, más el componente de y, la componente de y va hacia arriba y es fb por seno de 30, fb por seno de 30, como va a lo largo del eje y, eso va multiplicado por el vector unitario j. Y ahora simplemente aplicamos el equilibrio, y el equilibrio es que las componentes de fuerza, la sumatoria de las componentes de los vectores j y debe ser iguales a 0, y que las componentes de los vectores y, j debe ser igual a 0. Simplemente lo que hacemos es sumar todos los i y debe ser igual a 0. Entonces todos los i de x, acá tendremos 0, no lo voy a escribir, menos fd más fb por coseno de 30. Entonces ahí nos va a quedar, cuando sumo sumatoria de todos los x por y igual a 0, entonces significa que sume todos los escalares y los iguale a 0. Aquí tenemos menos fd, entonces menos fd más fb por coseno de 30 más fb por coseno de 30, y lo que hicimos fue la suma de todos los x. Me queda entonces esta ecuación
que es mi ecuación número 1. Ahora para los y, en los y que tengo, en los y tengo los j. Acá tengo menos 324 multiplicado por j, menos 324, más fb seno de 30, más fb seno de 30. Aquí tengo una segunda ecuación. Ecuación 2. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuación número 1, ecuación número 2. ¿Cuáles son las dos incógnitas? FB y FD. Soluciono mi sistema de ecuaciones por sustitución o por eliminación. Acá de la ecuación 1 podemos decir que FD que está restando lo paso de este lado a sumar, o sea que nos va a quedar que FD es igual a FB por coseno de 30. O sea, ahí nos queda que FD es igual a FB por coseno de 30 grados. Simplemente en nuestra ecuación 1, este FD que está restando, lo pasamos de este lado a sumar. Y reemplazamos FD en la ecuación 2. Reemplazando FD en la ecuación 2. Entonces, tengo mi ecuación 2. Ok, entonces acá debe ser al contrario. FB, entonces FD, listo. Entonces acá tenemos que despejar es FB y reemplazarlo en la ecuación 2. Para acá, para expresarlo en función de F. Ok, perfecto. Listo. Ok, entonces acá nos va a quedar que FB va a ser igual a FD sobre coseno de 30 y lo reemplazamos en la ecuación 2. Al reemplazar en la ecuación 2, simplemente reemplazamos el FB, que es FD sobre coseno de 30, ya reemplazamos FB, eso está multiplicado por el seno de 30 menos 392.4 newton igual a 0 y solucionamos. Esto que está restando acá pasa para este lado a sumar, el coseno pasa a multiplicar y el seno a dividir, y ahí obtenemos el valor de FD, que va a ser igual a 392.4 por coseno de 30 entre seno de 30, 679.65 newton. Y ya cuando conocemos el valor de FD, lo reemplazamos acá en esta ecuación
y obtenemos el valor de FB. Es decir, que FB va a ser igual a FD, que es 679.65 entre coseno de 30. Voy a hacerlo directamente. Entonces ahí nos va a quedar que FB es 679.5 entre coseno de 30, 784.61 newton.